Nuestro invitado de hoy es un prestigioso profesional del derecho y a su vez un presidente altruista de un equipo de fútbol. Es el presidente del Club Deportivo Puertollano, don Guillermo Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Pues nada, que es un placer, Guillermo, tenerte aquí con nosotros y sobre todo para hablar del equipo de nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque este es el equipo de mi vida. Yo muchas veces intento explicar cómo uno puede ser socio de Madrid y venirse a Puertollano a ver los partidos, cuando no era presidente, ¿no? Y así era, con lo cual está claro que en este caso el corazón puede más que otra cosa. ¿Qué induce a un abogado de prestigio ser presidente de un club de fútbol? Pues exactamente que en un momento determinado yo me encuentro con el club en mis manos. Es decir, la vida se deriva de una manera concreta en la que yo me veo un 22 o un 23 de julio con el club en mis manos. Entonces, si lo recojo, se queda vivo hasta donde llega, y si no lo recojo, muere. Y entonces eso es lo que a mí en ese momento me impulsa a dar el paso para adelante. Con otra particularidad, que nunca en esta vida sabes, si dejas de hacer una cosa siempre te queda remordimiento, ¿no? Entonces es preferible, yo prefiero siempre dar el paso adelante, como hacen los toreros, y ver qué es lo que sucede, ¿no? Si no lo hubiese hecho, siempre me hubiese arrepentido. ¿No crees tú que en esa situación tan difícil que atravesaba el equipo tenías más que perder que ganar? No, nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Justo al contrario, pensaba que tenía más que ganar porque perdido estaba todo en ese momento, ¿no? Entonces lo que había que ganar era la posibilidad de dejarle con un hilo de vida y de seguir con él. Y al menos hemos seguido con él todavía durante un año más. Entonces justo era al revés. Estaba todo perdido. Si había que ganar algo, era precisamente dando ese paso hacia adelante. ¿Qué te dice a ti el nombre de Club de Fútbol Calvo Sotelo? A mí me trae recuerdos con mucha intensidad de mi infancia, de ir al antiguo Cerrú los domingos, con lluvia, con sol, con lo que fuera, de muchos sentimientos. O sea, es un azul, se viene todo un color azul a la cabeza y la verdad es que fundamentalmente sentimiento, mucha pasión, ¿no? Y eso perdura a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso te marca de alguna forma. Te marca, efectivamente. No, y a mí me marca hasta el punto que yo sigo viviendo en Madrid, vivo en París algunos años y sigo la trayectoria del equipo, ¿eh? Y cuando vuelvo a Madrid, yo me acerco los domingos solamente a ver el partido. Es decir, no entro ni siquiera a la ciudad. Se jugaba en el Sánchez Menor en aquella época. Y luego yo entraba, veía el partido y volvía a Madrid. A ver un partido de Segunda División B. Bueno, pues así es la vida. El presidente del Club de Fútbol Puertollano no tiene sueldo. No, ni hay sueldo ni se puede, ¿no? Mi vida profesional está en otra cosa. Yo afortunadamente tengo trabajo, no me puedo quejar, además tal como está la situación hoy en día, y evidentemente de alguna forma es mi aportación al club, aparte de la posible gestión que hago, que será buena o mala y que ya veremos. Por lo menos evidentemente lo que no puedo hacer es cobrar. Además, ¿no? No lo digo porque tú sabes que hay presidentes, incluso de equipos de primera división, que tienen un sueldo profesional, ¿no? Bueno, pues están es otra línea, otro ámbito también, otras ciudades, otra situación de club, ¿no? Aquí no, jamás. Diría que me cuesta dinero, que es cierto que me cuesta de una forma moderada, pero es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Esa pasión, el sentimiento de que siga vivo el club, de que esta ciudad siga teniendo un equipo en división nacional, porque al final todo se reconduce al mismo sitio, que es el amor a Puertollano, ¿no? Entonces dice, merece la pena, y a mí me la merece. ¿Y merece la pena? ¿Se concibe hoy en día tanto altruismo, Guillermo? Solo se concibe desde el amor al club, y desde el amor a unos colores y a una ciudad, ¿no? Yo siempre he creído mucho en la fuerza de la tierra, en la fuerza de la Mancha, ¿no? Y es cierto que aquí estamos más acostumbrados siempre a vivir mucho mejor, a expresar mucho mejor las penas que las alegrías, ¿no? Y entonces a mí me merece la pena hacer el esfuerzo. No sé dónde acabará la aventura, pero por lo pronto hacia atrás es positiva porque hemos estado vivos un año más, ¿no? Y vamos a cumplir 65 años dentro de poco, ¿no? Y eso es muy importante. Además sería muy bonito poder llegar a cumplirlos y tranquilos, además. Sí, la verdad es que sí. Es una ilusión que jamás me había planteado, porque ni siquiera durante la temporada, hasta hace bien poco, alguien me dijo, oye, que el año que viene, en septiembre de este año, cumplimos 65 años. Y dije, pues es verdad. O sea, el horizonte no iba más allá, prácticamente del día a día, ¿no? Vamos a situarnos un año atrás y vamos a situarnos en ese mes de junio, julio que tú decías, ¿no? ¿Qué club te encontraste? Bueno, no había club.
realmente no había club, es decir, no había balones, no había camisetas, no había ropa de entrenamiento, no había nada, estaba el estadio y era un cascarón vacío, ¿no? Y hubo que empezar desde cero, y desde cero empezamos con todo, ¿no? Y hoy lo que hay es lo que hay, pero había cero. ¿En aquel momento descubriste que había muchos embaucadores en busca de popularidad? No, embaucadores no, lo que descubrí es un ánimo cainita que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque había gente que quería que el club muriera y que el club no siguiera vivo, ¿no? Y eso me llamaba la atención, siempre me la ha llamado, porque en cualquier caso es algo que es un patrimonio de la ciudad, no es un patrimonio ni mío ni de nadie. Yo siempre he dicho que mi deseo hubiera sido volver a mi sitio de socio y que mi sitio lo hubiese ocupado alguien y que detrás de mí venga alguien también, ¿no? Es decir, la entidad tiene que perdurar por encima de los que estamos ahí. Y me llamaba la atención ese ánimos que había en determinados sectores de la población para que el club desapareciera, ¿no? Pero bueno, nunca lo entenderé y renuncio a entenderlo además, porque da igual, ¿no? Inclusive. En aquellos momentos la situación económica era -0 y en estos momentos, ¿cuál es? Bueno, en estos momentos es 0, pero no es menos. Con lo cual, afortunadamente, estamos sobrellevando la temporada, es cierto que con muchos problemas, pero la temporada se está sobrellevando y tenemos la esperanza de acabarla a 0, lo cual es una novedad en cualquier caso, ¿no? Tal como se ha desarrollado la vida del club en los últimos años. ¿Los aficionados de Puertollano se vuelcan realmente con su equipo? Bueno, hay pocos aficionados que realmente se vuelcan con su equipo, pero son muy buenos, ¿no? Es decir, no hay 3.000 aficionados, que sería lo óptimo para poder estar en un sitio adecuado, pero los 600, los 700, los 1.000 socios que tenemos se vuelcan y están ahí, ¿no? Son sentimientos muy arraigados desde el club de la ciudad, en cualquier caso. El recuerdo de anteriores presidentes no es muy positivo en la ciudad, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo palpo, pero es cierto que más allá de la gestión es gente que al final se ha dejado su dinero, que le ha costado dinero estar ahí. Y entonces yo siempre procuro llevármelo a un sitio de máximo respeto a los predecesores. Es decir, yo creo que no hay que hablar, no se puede hablar mal, habrán gestionado bien o mal. Y eso ni siquiera tenemos la capacidad de poder saberlo como lo han hecho porque no hemos estado dentro, ¿no? Y muchas veces la decisión hay que tomarla desde dentro. Pero son gente que al final le ha costado su dinero, lo costarán más o menos, pero ha sido así. Es evidente, Guillermo, que podías haber hecho mucha sangre y sin embargo no has hecho ninguna. No, porque no conduce a nada. Es decir, si miramos hacia atrás nos condenamos a repetir los mismos errores. Yo creo que el pasado está ahí para aprender de él, fundamentalmente, y que la gente que ha estado ahí además tiene un nexo común. Y el nexo común es el amor al club y por ende el amor a la ciudad. Entonces es gente que comparte cosas conmigo. No puedo tirar contra alguien que comparte cosas conmigo tan esenciales como el sentimiento hacia la ciudad y hacia el club, ¿no? Y yo estoy convencido que lo que hayan hecho bien o mal desde su mejor intención para el club, y que estoy convencido que no ha habido ningún ánimo de lucro personal, de verdad. Y además lo digo sinceramente, a pesar de que los rumores siempre van por otro sitio, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mantener el equipo en tercera división? Pues fundamentalmente intentar llegar a un convenio en el concurso de acreedores en el que está el club inmerso y después cumplirlo, aunque sea aplazar esa deuda a un tiempo X que habrá que negociar y que habrá que llegar a él, y sobre todo que la ciudad, que los 1.000 socios que tenemos hoy, que es un número importantísimo para estar en tercera división, los podamos seguir manteniendo, ¿no? Y que cada año seamos rígidos en el control del presupuesto, ¿no? En fin, no digo yo llegar a 0, pero sí quedarnos con un poquito de dinero para poder cumplir con el convenio dentro de un tiempo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ser muy rigurosos en eso. ¿La deuda del equipo en estos momentos cuál es? Pues ahora mismo está dentro del concurso, es 1,9 millones de euros. Es una deuda importante y para eso está el convenio, para intentar rebajarla tanto en cantidad como aplazarla en el tiempo, ¿no? Y ese es un reto importante, casi más que el deportivo, ¿no? Yo llevo todo el año diciendo que a mí lo deportivo me preocupa, pero que está en un plano secundario, en el segundo círculo prácticamente, ¿no? Que me importa es la gestión ahora mismo, intentar gestionarlo bien. La nula subvención del ayuntamiento es quizá la peor de las tragedias. Sí, es la peor de las tragedias, sobre todo porque se pasa de una subvención importante a 0, ¿no? En fin, no hay tránsito, ¿no? Te encuentras con X mil a 0. Y bueno, evidentemente si nosotros pudiéramos disponer, aunque fuera con la mitad de la subvención que ha tenido el equipo otros años, tendríamos vida asegurada para los próximos 2 años o 3, ¿no?
Pero hay que jugar con las reglas del juego, con las porterías que nos están marcando en este momento en el campo son esas, y con esas hay que jugar, y a eso hay que ajustarse. Y esa posibilidad de subvención, sea con el ayuntamiento o sea con otros organismos como la Diputación, ¿están cerradas? Ahora mismo están cerradas. Habrá que ver si en próximos años, pero es cierto que la situación actual que azota el país, incluso yo muchas veces me lo planteo desde un punto de vista ético, ¿no? Es decir, ¿qué derecho tengo yo de ir a ver, a molestar al alcalde o al presidente de la Diputación con la que está cayendo por todos los sitios y con lo necesario que sería ese dinero para otras cosas, ¿no? Es decir, también forma parte del planteamiento, ¿no? Y dice, bueno... Claro que el que viva del fútbol no puede opinar lo que tú. Bueno, pero realmente del fútbol al final vive de los jugadores, es decir, para la ciudad es un escaparate, está claro, pero del fútbol vive de los jugadores, entonces hay que adecuarse al presupuesto que tengamos en su momento y con eso llegar y pagar a los jugadores, y no contar con cosas que no sabemos si van a venir o no, y que yo digo que incluso éticamente, ya yo recuerdo que hace poco hablando con el alcalde en una reunión, pues estaba produciendo un ERE en una empresa de la ciudad, ¿no? Y yo decía, Joaquín, estamos hablando aquí de esto, y no sé qué sentido tiene cuando hay un ERE y a lo mejor hay 400 familias en la calle, ¿no? Bueno, todo eso es complicado de gestionar internamente, por lo menos para mí, que soy amante del club, amante de la ciudad y que quiero que perviva por encima de muchas cosas, ¿no? Pero es así. ¿No crees tú que fue un error abandonar la segunda división B? Pues la verdad es que sí, evidentemente fue un error, pero digamos que no hay un abandono, o sea, hay un descenso administrativo por impago de las deudas, ¿no? No, esos empresarios que estaban dispuestos pues no lograron ponerse de acuerdo finalmente y el club descendió de categoría. Y la alternativa era o competir en tercera división o desaparecer, ¿no? Es decir, uno elige morir o vivir, al final, ¿no? Y el club eligió vivir e intentarlo al menos, y yo creo que forma parte además del carácter de la ciudad, ¿no? Puerto Llano siempre ha sido una ciudad luchadora, desde que yo la recuerdo y desde que he vivido aquí siempre he recordado las huelgas en Paular en su día, cuando mi padre, cuando todo el mundo de la ciudad estaba en pie, y un poco ese es el mismo espíritu que a mí me queda y que es el que me lleva y creo que al club también, a mantenerse mientras haya un hilo de vida. Aquí no se bajan los brazos hasta que no haya que bajarlos. Por eso no se entendió nunca, yo creo que la población nunca entendió esas luchas fratricidas entre aquellos posibles salvadores, porque eran enconamientos personales, sin duda. Sí. Es cierto que he dicho antes que Puerto Llano tiene una arista dentro de sus personalidades, de las múltiples que tiene la ciudad, que es cainita. Y entonces, además de ser cainita, rápidamente tienden a clasificarte en un determinado sector, ¿no? Yo cuento con cierta ventaja, que es que no estoy aquí de forma permanente, con lo cual yo no pertenezco a ningún sector, no pertenezco a ningún clan, efectivamente, ¿no? Entonces yo estoy aquí y me preocupa el club de una manera bastante objetiva. Yo no voy en contra de nadie ni tampoco a favor de nadie. Es decir, mis decisiones, todas las que he tomado en el club y las que pienso seguir tomando, están encaminadas simplemente a la viabilidad del club, por el bien del club. Y no conozco a nadie más que me impulse a llevar ni ninguna amistad, ni ningún clan a tomar decisiones contrarias en contra de la viabilidad del mismo, ¿no? Guillermo, el presidente de un equipo de fútbol tiene la obligación, tiene la obligación de saber de fútbol y en todo caso, ¿interfiere en las alineaciones? No, yo primero creo que no tiene la obligación de saber de fútbol, de hecho yo puedo saber de fútbol modestamente, ¿no? Pero nada más. Y desde luego interferir en las alineaciones nunca, ¿eh? Y he vivido anécdotas en los palcos de algunos campos donde el presidente que estaba a mi lado ha llamado al entrenador para decir, oye, quítame a este ya y saca a Menganito, que tiene que jugar, ¿no? Yo no es que sea ni siquiera un ejercicio de humildad, yo creo que es un ejercicio de sabiduría. Es decir, yo es que si no sé de fútbol y tenemos un entrenador que es el que sabe, será él quien tome las decisiones. Yo tomo otras distintas en las que no permito que nadie entre porque son las que me atañen a mí, ¿no? Jamás me he metido en una alineación y no me voy a meter. Jamás. Entonces el entrenador o el director técnico es el que te dice necesitamos un defensa central o un extremo derecho, ¿no? Efectivamente, e incluso hasta lo buscan ellos. Es decir, porque yo ni conozco ni sé de jugadores. Es decir, a mí me gusta el fútbol per se, he jugado al fútbol y ahí se acaba mi conocimiento del fútbol. Lo mío es gestionar el club para que el club pueda vivir, para que el club pueda seguir siendo viable y podamos seguir teniendo una ciudad con un club en división nacional, ¿no? ¿Y qué tipo de fútbol le gusta al presidente del Club Deportivo Puerto Llano? Pues todos, mira, te voy a decir una cosa, yo que soy aficionado también a los toros, había un amigo mío que me decía,
Hombre, entonces que no puede ser de un torero. El mejor aficionado es aquel al que le gustan y al que le caben todos los toreros en la cabeza, ¿no? Yo te digo lo mismo, es decir, a mí me gusta el fútbol bonito, como todo el mundo, el fútbol estético, que a veces es poco práctico, pero también me gusta el fútbol de lucha, que yo también he vivido aquí muchas tardes en el CERRU, ¿no? Cuando el equipo se dejaba la piel de esos campos en segunda división. Es decir, es lo mismo, es decir, el fútbol son emociones y son sentimientos. Muchas veces más allá de la estética, y a veces la estética es más bonita pero no es práctica, pero también me emociona ver un equipo luchar, ¿no? Cuando es inferior a otro y se deja la piel en el campo, también tiene su aquel, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el organigrama del club? Bueno, pues es un organigrama formado por 10 personas, en el que aparte de mí pues hay 2 vicepresidentes que se ocupan de diversas funciones. Digamos que está distribuido por áreas, que son Maxi, son Manolo, que son suficientemente conocidos en la ciudad, ¿no? Tenemos gente que se ocupa de la parte de marketing, de la parte de comunicación, que siempre hay que cuidarla mucho, sobre todo hoy en día, y gente que tenemos en las oficinas del club, y son 10 personas nada más, todas altruistas, y que estamos ahí por lo mismo, porque nos gusta el club y amamos profundamente además. ¿Y no os sentís impotentes cuando la gente no comprende lo que hacéis? Muchas veces sí. Yo me siento impotente cuando no se entiende el esfuerzo, ¿no? Pero fíjate, pienso que el error es nuestro porque en algún sitio está fallando la comunicación, ¿no? Y yo prefiero ser crítico conmigo mismo antes que criticar a los que no me entienden. Es decir, si no me entienden es porque no se lo estoy explicando bien. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer continuamente, hay que explicar las cosas. Y de eso sí pueden haber adolecido con anterioridad dirigentes del club. Es decir, no se han explicado suficientemente las cosas. Cuando se explican, y yo procuro cada vez que hay algún conflicto salir rápidamente a la palestra, porque primero no lo dejas que se desarrolle en el tiempo ni que se engorde la pelota, y al mismo tiempo lo explicas. Y cuando tú se lo explicas y la gente lo entiende. Pero hay que explicarse. Yo no sé si a ti te habrán increpado o te habrán insultado, no lo sé, pero debe ser tremendo, ¿no?, que a uno le insulten, sobre todo sabiendo que es injusto, ¿no? Y además el entrenador, los jugadores y el presidente siempre están en boca de todo el mundo. Sí, yo debo reconocer que hasta ahora he tenido suerte. Ya sé, cuando uno se mete en una cosa de estas, estás comprando las críticas a medio o largo plazo, ¿no? Pero hasta ahora me han respetado bastante, ¿no? También yo he procurado y procuro ser transparente, es decir, esto es lo que hay. Hace poco he convocado una asamblea simplemente informativa y ahí me llamaba la gente y me decía, bueno, es que va usted a dimitir. Digo, no, es que no voy a dimitir, si el orden del día está publicado. Es una asamblea informativa para decirle al socio cómo va la temporada hasta ahora y cómo tiene que ser lo que nos queda de temporada. Yo no voy a dimitir, se lo voy a explicar. Y yo recuerdo que me senté delante de ellos y dije, bueno, yo estoy aquí. Lo que me quieran preguntar, sin ningún problema me lo pueden preguntar, porque no tengo nada que ocultar, ¿no? Cuando la casa está limpia, uno la puede enseñar tranquilamente, ¿no? Y mi casa, en este caso el club, está limpia, entonces no hay ningún problema. Guillermo, ¿te sientes querido y respetado en la ciudad? Yo me siento querido y respetado, es cierto. Es un poco la contraposición al no haber recibido críticas, ¿no? Es decir, me siento querido y respetado por la gente que trabaja conmigo día a día, y por la gente que me voy encontrando por la calle y que me da ánimos, ¿no? Hay mucha gente que me da ánimos. Yo creo que son gente que es consciente de la problemática que atravesamos y me siento querido y respetado, es cierto. ¿El presupuesto al final de este año va a cuadrar? Sí, va a cuadrar. Yo creo que se quedará en torno a la cantidad que estaba prevista, que era los 257.000 euros. Yo confío en que más o menos vamos a llegar ahí, vamos a llegar bien, vamos a llegar tranquilos, espero. Con esa tranquilidad se podrá afrontar, imagino, la temporada próxima. Sí, porque ya además será una temporada que nosotros enfocamos y que nosotros planificamos, ¿no? Ojalá que podamos, si el concurso nos deja y podemos seguir adelante, podamos planificar a nosotros entera al 100%, porque yo estoy muy tranquilo, la gente que está conmigo, la directiva también, de cómo hay que hacerlo, ¿no? Y sabemos cómo hay que hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo este año, ¿no? Estáis, imagino, ya planificando la temporada próxima, ¿no? Sí, ya hemos hablado, estamos hablando con jugadores y estamos viendo las posibilidades que hay de que vengan, ¿no? Porque además la dinámica ha cambiado completamente, ¿no? El año pasado no había manera de que viniera ningún jugador, ¿no? Era un club muerto y costaba muchísimo trabajo que cualquier jugador quisiera venir a Puerto Llano, ¿no? Hoy, todavía, a 3 meses vistas del final de la temporada, yo tengo jugadores que me llaman, ¿no? Y que me dicen, oye, Guillermo, que yo quiero estar allí contigo el año que viene, ¿no? Que cuando acabéis la temporada, que llamadme y hablamos, ¿no? Es decir, la dinámica es totalmente contraria, con lo cual algo habremos hecho bien en algún momento para que todos aquellos que no querían venir en su día hoy nos estén llamando para venir, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que empezar en algún sitio. Y ese es el primero, ¿eh? Porque los jugadores quieran venir aquí. ¿Habrá cambio de entrenador?
Pues no lo sabemos todavía, es decir, es una cosa que habrá que hablarlo. Yo estoy contento con el entrenador actual, tengo buena sintonía con él, es un luchador nato y bueno, no es un tema que todavía no toca plantearse. Acabará la temporada, lo normal será que él adquiera otros vuelos, porque por categoría le corresponderá estar en otro sitio, pero yo no descarto que pueda continuar aquí con nosotros y yo sé que él además está a gusto en la ciudad y está a gusto con la directiva, entonces, bueno, habrá que hablar. El presidente del Club Deportivo Puertollano confía en la cantera, es importante la cantera. Totalmente. Yo me gustaría tener el año que viene 11 jugadores de aquí, 11 jugadores de Puertollano. Eso sería muy bonito, ¿verdad? Sí, porque además yo es que soy de aquí, con lo cual pues es normal que yo crea la gente de aquí, la gente que quiere vestir los colores del club de toda su vida, como yo quería. Nunca me imaginé que iba a estar aquí, en este sitio en el que estoy ahora, ¿no? Pero es que es básico que en esta categoría además es básico que el color se sienta y el escudo se sienta y cuando tú sales fuera defiendas a tu ciudad, básico. Bueno, Guillermo, ¿y qué piensa tu familia de esta aventura? Pues va por partes, ¿no? Va por barrios. Mi padre, cuando me comunicaron que me tocaba ser presidente, pues la verdad es que el hombre pues, se abrazó a mí y me dio la enhorabuena, quizás recordando todos aquellos tiempos en los que nosotros habíamos ido al campo desde los 5 o 6 añitos, ¿no? Y entonces de repente pues te ves detrás de la portería y con el paso de los años te ves tú ahí sentado donde hace muchísimos años veías a otros, ¿no? Y luego, como digo, va por barrios y en el caso concreto pues de mi hija, pues por ejemplo me pregunta todos los domingos, papá, ¿habéis perdido? No, hija, hemos ganado. O sea, ¿no te echan todavía? Pues no, hija, todavía no me echan. Bueno, a ver si hay suerte y el próximo pierde y te echan, ¿no? Pero es cierto que ha tenido un coste emocional y personal grande estar en el club, ¿eh? Un coste personal que yo no me esperaba, además, y quizá eso es lo que un poco más me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, seguimos vivos y seguimos andando, ¿no? Sí, lo importante, y al andar se hace camino, Guillermo. Efectivamente. ¿Qué mensaje puedes enviar a los aficionados, a esos aficionados de buena fe que creen en el equipo, que creen en la ciudad y que creen lógicamente en su presidente? Bueno, mi mensaje siempre es de optimismo, es un mensaje positivo, es decir, tienen que tener por lo menos la tranquilidad de que estamos luchando, que es lo mínimo que se nos puede pedir a nosotros y lo mínimo que ha dado siempre esta ciudad, es decir, ese espíritu de lucha. Si Puertollano, si el club y la ciudad lucha, conseguiremos sacar adelante el equipo. Y el club enfocado como patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener claro el aficionado y lo que tiene que tener claro el ciudadano de Puertollano es que nosotros estamos en esa lucha. Es decir, que vestimos la camiseta todos los días. Que luego saldrá bien o mal, que el club desaparecerá o no, pero que nosotros la vamos a pelear, en cualquier caso, que no nos vamos a rendir. Y esa tranquilidad es la que tienen que tener, que aquí no se bajan los brazos, es decir, que se bajarán los brazos cuando ya estemos muertos y enterrados. No solamente muertos, también enterrados. Es decir, por lo menos la tranquilidad de que quien está aquí está velando porque el club y el patrimonio de la ciudad siga vivo. Y eso es lo mínimo, que evidentemente nos equivocaremos, porque quien no hace nada no se equivoca, ¿no? Pero ofrecemos eso, la lucha y la tranquilidad de querer hacer las cosas bien desde el amor al club y a la ciudad, fundamentalmente. Amor al club, a la ciudad y ponerse la camiseta son 3 conceptos que suscribe amplia e intensamente y más televisión, con lo cual este medio está siempre con vosotros y más teniendo en cuenta la honradez y el buen hacer que tú estás teniendo con el equipo. Muchas gracias, Juan. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, naturalmente, don Guillermo Fernández, presidente del Club Deportivo Puertollano, no puede ser menos. Con lo cual, cuando tú me digas, yo comienzo. No, ya, no hay que darle más vueltas al tema. Pues mira, defínete como persona. Siempre es complicado. Siguiendo con la línea, yo fundamentalmente me considero un luchador. Yo viví aquí, no nací aquí, nací en Calzada de Calatrava, en el seno de una familia también humilde, en casa de mi abuela. Cuando los niños nacíamos en casa de las abuelas y no nos moríamos. Y siempre he percibido la constante lucha de la ciudad en la que he vivido, ¿no? Y ese es mi carácter, es decir, tesón, voluntad. Yo aprendí que muchas veces no es importante o no es tan importante ser inteligente como tener la voluntad. Siempre quien tiene la voluntad se acaba llevando el gato al agua, ¿no?
más que de inteligente muchas veces, ¿no? Entonces, yo me definiría como una persona con tesón, con voluntad y con mucho espíritu de lucha. Defínete como profesional, en este caso profesional del derecho. Yo lo digo muchas veces, aquí mis amigos se ríen, yo no soy un profesional del derecho, yo soy un artista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Digo, explico, porque muchas veces para defender una causa, un pleito, para presentar una demanda, tienes que estar inspirado, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces, si no te inspiras, si esa inspiración no te viene, o no te viene de la medida que te tiene que venir, eres más o menos brillante. Por tanto, hay una parte de artista también dentro de la obra. Y una parte también de interpretación. Efectivamente, efectivamente, de interpretación de la realidad, de cuentacuentos, por eso digo que yo soy un artista realmente. Y no ni es pedantería ni es petulancia, es decir, verdaderamente hay una parte de inspiración importante que yo noto. Hay días que no estoy inspirado y que entonces mejor no tocar determinado tema porque no encuentro el sitio, ¿no? Y hay días que sin embargo de repente viene y dices, ahora, y a lo mejor es a las 5 de la mañana o a las 6 o a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, esta pregunta que viene la vas a saber, bueno, ya sé la respuesta. ¿Cuál es tu color preferido? El azul, lógicamente. El azul siempre ha sido mi referencia. Lo imaginaba. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues el caqui. Esa fruta que más, por textura y por sabor, es lo que más me gusta, aunque solamente se dé muy pocas épocas del año. No soy demasiado de fruta, porque la fruta siempre después de comer no me acaba de sentar bien, ¿no? Pero el caqui sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? ¿Qué tipo de sabor me agrada? Bueno, muchos. La verdad es que yo me gusta comer. Me gusta comer mucho y he comido mucho y de todos, pero te podría decir dulces, salados, no lo sé, pero sí me gustan aquellos sabores fundamentalmente nuevos, que te van abriendo otras perspectivas, ¿no? Salirse del sota, caballo y rey habitual, ¿no? Y me gusta, con el paso de los años, comer menos cantidad y probar cosas nuevas, ¿no? Es decir, los sabores que me gustan son los nuevos. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, pues siempre me gusta ser atrevido, ¿eh? Es decir, no es que desdeñe las formas clásicas, pero me gusta ser atrevido, tanto de la ropa habitual, normal, de fines de semana, como pues, en trajes, en corbatas, ¿no? Me gusta llevar un traje que vaya a la moda, una corbata que rompa. A veces hay días en los que está uno porque quiere amalgamar y entonces quiere ir de una manera, y hay otros días en los que uno lo que quiere es romper, ¿no? Sí, entonces sí. No existe la uniformidad tampoco en mí, ¿no? Afortunadamente o por desgracia no soy lineal, ¿no? Hoy vengo con una corbata amarilla pero venía con una roja que hay manchada por el camino, que es una cosa muy habitual en mí también, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente atrevido. Es decir, he vivido la Mancha muy en blanco y negro cuando yo vivía aquí, ¿no? Y hay que darle color a la vida. ¿Qué mascota preferirías tener? Las que tengo. Tengo 4 gatos maravillosos. ¿Y tienen nombre los 4 gatos? Tienen gatos, sí, tienen nombre. Se llaman Nura, Duque, Atreyu y París. Es decir, y cada uno tiene su propia historia. Y cada uno es cariñoso y cada uno atiende por su nombre. Y atienden por su nombre, ¿eh? Y son bastante cariñosos y duermen conmigo muchas noches además. Es decir, que no es... Son las que tengo. Estoy encantado. Forman parte de mi familia, además. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, yo creo que fundamentalmente es intentar sacar lo positivo de cualquier situación, ¿no? Hay momentos en los que todo parece negro, todo parece que no se puede solucionar, y sin embargo yo ahí siempre me gusta reflexionar, pararme y mirar, porque algo de positivo tiene que haber en toda esta historia, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace relativamente poco tiempo que tuve una ruptura sentimental y al final, fíjate, lo que aprendí es que yo no había sabido querer, seguramente. Entonces, aunque sea en vía pasiva, aprendo cómo se tiene que querer, ¿no? Y cómo se tiene que cuidar a la persona y a la compañera que te ha al lado, ¿no? Es decir, que de una situación de desgracia intento sacar lo positivo. Yo creo que hay que ser positivo. Hemos vivido mucho tiempo, yo por lo menos lo he percibido así aquí, dentro de la tristeza, dentro de muy típico manchego, ¿no? Expresamos poco la alegría, buscamos poco lo positivo, ¿no? Y a mí me gusta buscarlo. ¿Tu peor defecto? Bueno, tengo un pronto que a veces me pierde. Es decir, yo soy una persona muy contenida, que normalmente no voy a explotar a la primera, voy a explotar a lo mejor a la quinta o a la sexta, pero cuando exploto, las 5 que se habían quedado atrás vuelven, ¿no? Es un poco como en derecho penal, que cometes 5 delitos, no cumples ni el primero ni el segundo, pero cuando llegas al tercero cumples 2, 3. Las pagas todo juntas. Efectivamente, pues es un poco... Y eso reconozco que me pierde, porque seguramente la contundencia de mi actuación no tiene correspondencia
con el problema, pero claro que hay otros detrás acumulados, ¿no? Y ese es mi peor defecto, sí. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, pues yo creo que ahora mismo, no sé, un cocido, unos callos, seguramente el cocido. ¿Un libro? Libros, bueno, hay muchos, me gusta leer mucho, pero mira, posiblemente uno que me ha llamado y me lo he leído muchísimas veces, básicamente, que es de Gabriel García Márquez, que es El coronel no tiene quien le escriba, sí. También 100 años de soledad. Sí. Son libros que me los he releído, además, varias veces, y que cada vez que los leo, claro, el grado de madurez de la persona también es distinto, sí. me van dando otra visión nueva, ¿no? Pero me tengo que quedarme con esos dos, con 100 años de soledad y con El coronel no tiene quien le escriba, me parece una maravilla. ¿Una película? Casablanca, sin duda, siempre. Es un clásico. Además de ser un clásico, yo la he visto en idioma original, la vi en París, nada más llegar a París la vi en pantalla grande. Además, que es una cosa que no es habituado, por lo menos en aquella época no lo era. Y yo, cuando vivía allí, de las primeras cosas que hice fue irme a una filmoteca de estas extrañas que hay por allí y ponía en Casablanca, en pantalla grande. Y es espectacular, me encanta. ¿Un actor y una actriz? Pues yo creo que está Humphrey Bogart, sí. Y Katharine Hepburn. Sí. Es decir, me encantaba la personalidad de ambos dos, ¿no? Clásicos, además. Grandísimos. Sí. Un político. En esta época casi cuesta trabajo, ¿no? Pero si tengo que mirar hacia atrás y la historia reciente de España, pensaría en Felipe González. Una ideología. No existe para mí una ideología, es decir, yo siempre he tenido un carácter bastante independiente, además, con lo cual no creo en las ideologías que están encajonadas ni encasilladas, ¿no? Es decir, supongo que hay partes de una ideología que me gustan, partes de otra y partes de otra, pero nunca ninguna en su conjunto, ¿eh? No. Una religión. La católica, ¿eh? No es que yo la profese habitualmente tampoco, pero sí debo reconocer que es una religión que acaba siempre enviando mensajes positivos en cualquier caso. Luego, yo siempre intento distinguir la religión católica de la Iglesia católica, que a lo mejor es una cosa que luego va por otro lado y que no conozco, pero lo que es la categoría religión, la categoría católica como valores del individuo en estos tiempos, además, yo creo que es importante que la gente las tenga presente, porque si perdemos los valores, perdemos las referencias y entonces nos acabamos convirtiendo en animales, ¿no? Y yo creo que la religión católica expresa bastante bien cómo tiene que ser o cómo debería ser el comportamiento del individuo en esta sociedad. Un programa de televisión. Pues hace muchísimo tiempo que no veo televisión, porque la verdad es que no me da tiempo, de verdad que no me da tiempo. ¿Qué te pone de los nervios? Me pone de los nervios, me enfada muchísimo la mala educación de la gente, ¿no? Yo procuro ser, en general, me gusta ser prudente, a veces por pecar incluso excesiva prudencia, pero fíjate, hay gente que puede ser, desde un punto de vista intelectual, ignorante, por llamarlo así, o no formada, y sin embargo es tremendamente educada, ¿no? Las faltas de educación, no saber respetar el espacio del prójimo que tienes al lado, a mí eso me pone de los nervios. Es decir, cuando vas al cine y los de detrás se pasan la película hablando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, sé que es una anécdota, ¿no? Sí. Pero ese tipo de cosas no la soporto bien, no sé por qué, pero no la soporto bien. ¿Qué no perdonarías? Pues, mira, yo creo que después de la muerte de mi madre, yo creo que ya perdono todo. Es decir, una vez que fallece ella, la vida adquiere para mí otra dimensión distinta y te das cuenta que no merece la pena quedarte atrapado en un enfado o atrapado en un odio o atrapado en una situación de no perdón, ¿vale? Es decir, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a tener segundas y terceras oportunidades y que muchas veces el amor está por encima de todo eso. Es decir, yo recuerdo siempre Freud decía que la persona que ama sufre, pero el que no ama enferma, ¿no? Entonces yo decidí que en mi caso había que apostar por sufrir en cualquier caso, ¿no? En fin, yo amo profundamente a mi familia, a mi niña, a mis sobrinas, a mi hermano, a mi padre, a mi cuñada, a todo ese círculo que tenemos al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar algo a mi hermano o a mi hija? Entonces, como la muerte es lo único que no tiene solución y lo demás sí lo tiene, entonces yo he decidido no poner obstáculos, ¿no? Y no me apetece nada quedarme encasquillado en un no perdón a nadie.
¿Qué te hace reír? Pues la inteligencia muchas veces, ¿no? He tenido la suerte de conocer y de tener en Francia y aquí en España jefes y gente que era muy inteligente y ese brillo de inteligencia con un humor determinado me hace reír y me hace darme cuenta que efectivamente hay gente que está a veces a otro nivel, ¿no? Y mentalmente, lo cual está muy bien. ¿Qué te hace llorar? Pues mira, la pena no. Decidí que la pena no. Me hace llorar la emoción, ¿no? La emoción de poder ver a mi hija, la emoción de poder ver cómo ella me puede llamar papá, la emoción, ¿no? Y todavía de que yo pueda llamar también papá a mi padre, ¿no? Es decir, todo ese tipo de situaciones en las que el amor está por medio, esas situaciones me hacen llorar de emoción, de pena no dejo que la pena me haga llorar, la pena me da rabia, pero no me hace llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues como todo tiene varios niveles. No suelo entrar a la provocación de entrada, no me gusta. Prefiero parar un poco, contar hasta 10 y ver si verdaderamente merece la pena entrar a la provocación o reaccionar de una manera determinada, ¿no? Es decir, me tienes que provocar mucho para tener una reacción instantánea mía, ¿no? No me gusta entrar a provocaciones. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, tengo muchos también, lógicamente. Además, mi profesión me obliga, con lo cual estoy acostumbrado a ello, ¿no? Y sobre todo porque bueno, es confianza hacia una persona que yo debo respetar, ¿no? Y la confianza vale mucho en estos tiempos, además. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí. Yo creo que sí. De hecho, mira, mi actual pareja me dice que le da igual lo que yo dedica porque mis ojos se lo expresan todo, ¿no? Y puede ser que lleve razón. Yo creo que los ojos al final son el alma de la persona. Y cuando uno está tranquilo, igual que cuando está tenso, cuando uno está contento, feliz, cuando está triste, cuando está pensativo, todo eso se transmite a través de la mirada. Y yo, por lo que me dicen los que me rodean, pues efectivamente parece ser que es así, lo transmito. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues bueno, yo realmente no tengo vacaciones, porque claro, cuando uno es jefe de sí mismo, pues las vacaciones no existen, ¿no? Pero vamos, hay un mínimo de 10 horas que no dejas de trabajar, pero un fin de semana también trabajas, ¿no? Por circunstancias, ¿no? ¿Qué añoras de tu niñez? ¿Qué añoro de mi niñez? Pues no, fíjate, no añoro nada ahora mismo. Si no me gusta volver la vista atrás en el sentido de que añoro nada del pasado, ¿no? Pues te puedes acordar, puedes tener recuerdos más o menos placenteros, pero añorar en el sentido de volver a traer aquí algo que ya pasó y volver a revivirlo, no, porque es otra circunstancia, son 45 años después y es otra situación, con lo cual la vida ya te ha marcado otros caminos distintos y otra madurez distinta, por tanto, añorar como tal no añoro nada ahora mismo. Puedo añorar a mi madre, pero a mi madre la voy a añorar no en mi niñez, la añoro ahora, mañana y añoraré pasado porque es un dolor que nunca se acaba, ¿no? Pero bueno, es con lo que toca vivir y hay que andar con ello también aquí. ¿A quién eres incapaz de decir no? ¿A quién? A mi hija. Lo sabe además ella. Me lo temía. Lo sabe perfectamente. El otro día me decía, papá, tengo una amiga que la ha castigado y no se puede venir con nosotros al pueblo. Dice, pero no te preocupes, porque es como tú, así que la amiga vendrá. O sea que me tiene perfectamente cogido el tranquillo. ¿Tienes alguna manía? No, tengo costumbres, hábitos repetitivos de todos los días, te levantas, te tomas el café, luego te duchas, te montas en el coche, te vas al despacho, pero manía de la que no pueda prescindir ninguna. Además no porque eso me limita y me ata. Entonces he procurado siempre no mitificar los sitios, es decir, si has tenido una pareja con la que has ido a determinado sitio, no voy a volver porque allí estuve No, hay que volver rápidamente además, ¿no? Justo al contrario, no tengo manías. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Yo me iría a vivir, lo tengo claro, además, yo cuando me jubile y cuando pueda, a mí me gustaría irme a vivir a la costa, irme a vivir a Chipiona. Es un sitio para mí espectacular. Muy bonito. Conjuga, aparte de que es bonito, conjuga la gracia de la gente, conjuga el mar. A mí el mar me relaja,
me evade muchísimo, quizá porque yo siempre lo digo, es que soy de secano, es que yo cuando vi el mar... Eso digo yo también, sí. Claro, cuando vi el mar ya me han pasado muchos años de mi vida, ¿no? Los que somos de secano, quizás los que viven en la costa no lo aprecian, ¿no? Pero los de dentro sí. Efectivamente. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido e inconformista. La rebeldía es otra cosa, ¿eh? La rebeldía te indica una situación de enfrentamiento que generalmente a mí no me gusta, quizá porque la tengo en el día a día, ¿no? Yo el día a día me tengo que enfrentar al señor que está enfrente y que contradice lo que yo digo y viceversa, ¿no? Pero me gusta ser atrevido, me gusta me gusta cambiar, es decir, si uno no es valiente en esta vida, la vida no cambia. Si hubiésemos permanecido sentados siempre en nuestro sitio no hubiéramos avanzado. Por lo tanto, hay que ser atrevido y hay que ser inconformista, ¿no? Cuando trabajaba en Francia, había una máxima de director de asesoría jurídica que estaba allí conmigo y me decía, no nos olvidemos, seamos realistas y exijamos lo imposible, ¿no? Y funcionaba, porque a veces había muchas cosas que tú pensabas desde tu bisoñez profesional que no iban a suceder y que no podían suceder y que jamás se iba a llegar a un acuerdo en determinado tema o determinada operación, que era imposible. Y luego te das cuenta que no, que era posible, ¿eh? Lo que pasa es que había que tener la voluntad de llegar hasta ahí, ¿no? ¿A qué edad te convertiste en hombre? ¿A qué edad me convertí en hombre? Pues yo creo que fue con 16 años, sí. Un lema de vida. Un lema de vida. Bueno, la verdad es que podría haber muchos, ¿no? Pero fundamentalmente, lo que acabo de decir además, o los dos, quizá dos de los que yo sí expresaba en la entrevista, ¿no? Es decir, no gana el más inteligente, sino el que tiene más voluntad, y hay que ser realista en esta vida y exigir lo imposible. Ya ven ustedes que hoy hemos conocido a don Guillermo Fernández, que es el presidente del Club Deportivo Puertollano. Lo decía al principio, es un abogado excelente, un profesional de un gran prestigio, pero también es un presidente altruista al que tenemos que apoyar todos los que queremos la ciudad de Puertollano y por supuesto a su equipo. Mucha suerte, que te vaya bonito, Muchísimas que te vaya bien y aquí nos tienes, Guillermo. Muchas gracias, por venir. Gracias a ti. Encantado. Por este mundo de amor volverás, dije aquel día. Nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo.